¿qué opinión te merece el transhumanismo? Es finalmente la ideología que justifica o intenta justificar y avalar ¿no? Y vamos a decir, darle garantía a esta idea de cambiarnos o de modificarnos en diferentes aspectos, en lo intelectual, en lo moral, en lo cognitivo, en lo físico, en aras de una mejor especie, de un supra-hombre, o un trans-hombre, o un post-hombre, porque hay diferentes interpretaciones. ¿Cómo ves tú, como católico, este tema del transhumanismo? Lo veo con bastantes reparos y escepticismo. Comenzaría apuntando que hay una ruptura de principios. Detrás del transhumanismo hay ciertos presupuestos filosóficos, cierta ideología, cierta antropología filosófica, cierta cosmovisión. Y tal tipo de ideas detrás del transhumanismo son contrarias a la fe cristiana. Un libertario puede terminar siendo perfectamente transhumanista. Por ejemplo, el gran referente libertario, el economista austriaco Murray Rothbard, enfatiza bastante el principio de autopropiedad. Cuando él defiende el principio liberal de propiedad, lo pone en términos también de autopropiedad, de que uno es propietario de sí mismo, de su propio ser, de su propio cuerpo, etc. Entonces, la noción de que nosotros somos los propietarios de nuestra propia vida, pues es una noción anticristiana. Me explico. En la visión cristiana, nosotros somos administradores de nuestra vida. Nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, nuestras oportunidades, capacidades, etcétera, es algo que Dios nos ha dado como talentos, como en la parábola de los talentos de Mateo capítulo 25, y nosotros tenemos que administrarlos. Nosotros somos administradores de nuestra vida, pero el propietario es Dios, y nosotros hemos de dar cuentas al propietario. Y hay que administrar las cosas según el orden de Dios y no según el orden ilegítimo que nosotros nos queramos inventar haciéndonos autopropietarios. Entonces, ahí hay una ruptura. Pero para meter más a fondo la perspectiva de fe, yo creo que alguien que entendió muy bien este tema es el filósofo existencialista ateo Jean-Paul Sartre. En su conferencia titulada El existencialismo es un humanismo, él dice lo siguiente: el existencialismo ateo que yo represento es más coherente. Declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en que la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto, y que ese ser es el hombre, o como dice Heidegger, la realidad humana. ¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y después se define. El hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Solo será después y será tal como se haya hecho. Así pues, no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. Y para ilustrar con mucha claridad su idea, Jean-Paul Sartre pone el ejemplo de un cortapapeles. Pensemos en una tijera. Entonces, el cortapapeles es un objeto artificial y por lo tanto diseñado. En consecuencia, su esencia precede a su existencia, porque la esencia de lo que es un cortapapeles existe en la mente del fabricante y luego simplemente se le concreta dándole existencia. Y su existencia tiene un propósito objetivo previamente dado, cortar papeles, porque está diseñado para eso. Pero si no existe un fabricante, entonces el cortapapeles es meramente un objeto material más del mundo material que se ha arrojado a la existencia, y si fuera consciente, pues puede ir construyendo su propia identidad. Entonces, en la visión cristiana, y esto lo percibe muy bien Sartre, Dios es el fabricante. Pero si Dios no existe y si no hay fabricante, los seres humanos simplemente somos arrojados a la existencia y no hay ninguna esencia previa ni un propósito objetivo de la existencia al cual debamos apuntar. Simplemente están los propósitos subjetivos que podemos crear. Y entre esos propósitos subjetivos, si alguien que es arrojado a la existencia sin ninguna esencia y sin necesidad de dar cuentas a un ser trascendente, y si no hay un parámetro objetivo, pues que uno elija hacer modificaciones sobre su propia genética, cuerpo, hacerse un poshumano o superhumano o hombre-máquina o lo que sea, es algo que está a la orden del día. En consecuencia, yo cerraría esta reflexión con las palabras del cardenal Henry de Lubac, quien en su interesante libro El drama del humanismo ateo dice: no es verdad que el hombre no puede organizar el mundo sin Dios. Lo cierto es que sin Dios no puede, a fin de cuentas, más que organizarlo contra el mismo hombre. El humanismo que excluye a Dios es un humanismo antihumano. Ese sería el juicio cristiano sobre el transhumanismo, porque el transhumanismo es que nosotros mismos nos hacemos dioses. Entonces, un humanismo que excluye a Dios. Y ese tipo de humanismo va a devenir en inhumano, va a terminar destruyendo
sustancia humana de las personas que se sometan a eso, y al mismo tiempo va a devenir en un sistema de control y opresión social, porque si tenemos un esquema donde hay superhumanos, todos los demás seres humanos que no tengamos los recursos financieros o no tengamos la voluntad de hacernos de los superhumanos, pasamos a ser seres de segunda categoría. Y esto ya tiene reminiscencias con la novela distópica de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, en donde existen los alfa, los beta y los gamma, clases de seres humanos. Todos los principios de la dignidad humana, la igualdad de los hombres y cosas por el estilo, o la imagen de Dios en nosotros, quedarán totalmente oscurecidos. Tengo una perspectiva sombría sobre el transhumanismo. Yo creo que el punto, y con esto ya cierro finalmente, es lo que tú decías, hay que ver hacia dónde apuntamos. El debate puramente izquierda-derecha tiende a perder de vista los asuntos más de fondo, existencial, filosófico y también tecnológico. Y el punto es que más que fijarnos si caminar a la derecha o hacia la izquierda, lo importante es caminar hacia arriba, hacia lo trascendente, hacia pensar sobre estas cosas y actuar conforme a esto. Y al comienzo de la entrevista decías que estabas en camino y que lo importante es hacia dónde caminar. Pues bien, el camino no es hacia la izquierda ni a la derecha, sino hacia arriba. Completamente de acuerdo. Además, es muy interesante lo que me acabas de decir. Esta idea de que somos propietarios de nuestro cuerpo, bueno, no es una idea difícil de vender. Sería una idea atractiva para muchos, ¿no? Por fin soy dueño de algo, por lo menos soy dueño de mi cuerpo, de mi vida, ¿no? Porque la gente ahora no tiene nada, o sea, no tendrás nada y serás feliz. Pero ahí también yo creo que, claro, tú hablas de que al final es Dios quien nos otorga todo esto. También se puede explicar de una manera racional y lógica, apelando a Santo Tomás, a las enseñanzas de Santo Tomás, que esta idea de que somos dueños de nuestro cuerpo es parcialmente cierta. ¿Por qué? Porque finalmente existe un patrimonio que es de todos, que es la identidad que tenemos como especie. O sea, yo soy dueño, podés ser dueño de mi cuerpo, pero no soy dueño de esta estructura física, porque tú eres igual que yo. Y así como nosotros, 6.000, 7.800 millones de seres humanos son, ese es un patrimonio de todos nosotros. Y nadie, en nombre de la libertad, tiene derecho a modificar o alterar ese patrimonio que nos pertenece a todos, que es la identidad que tenemos como especie. Lo estoy planteando desde una perspectiva más lógica, vamos a decirlo, ¿no? Claro, ahora si vamos al tema de la especie, creo que volvería a golpear la puerta el cuestionamiento de Michael Ruse. Es decir, si hablamos de nuestra identidad como especie, o nuestro patrimonio, o la moral que hemos desarrollado como especie, o los valores, las instituciones, etcétera, si vamos a un evolucionismo materialista, si no hay una instancia espiritual trascendente, entonces, ¿cuál es la diferencia de sustancia que tenemos con respecto a los demás entes biológicos? Y si no podemos dar una respuesta clara a ello, y creo que desde un paradigma materialista no habría una respuesta contundente a ello, entonces seguimos abiertos ante el mismo problema. Creo que la mejor respuesta sería una respuesta de orden filosófico, teniendo en cuenta la espiritualidad del ser humano, el carácter ontológicamente espiritual y objetivo del hombre. Completamente de acuerdo con eso. Ahora, es curioso también porque los transhumanistas rechazan abiertamente la religión. Obviamente es un tremendo muro de contención frente a sus intentos de crear el Homo Deus, ¿no? que mencionaba Harari, pero al final se comportan como una religión porque ellos también aspiran a la inmortalidad, ellos aspiran a la resurrección. Ahí está la empresa, esta Alcor de Max Moore, con gente decapitada y con sujetos congelados para ver quién sabe cuándo los resucitan. Omnipotencia y omnipresencia con esta superinteligencia, la Gaia y todas estas estupideces. Tienen que poner la religión porque quien quiera poner un ídolo tiene que sacar a Dios del altar. El Dios verdadero no puede ocupar el lugar de adoración si lo que vamos a adorar es al Homo Deus artificial. Exactamente, pero al final terminan siendo copias malas, ¿no? Copias baratas de una doctrina que ha sobrevivido el paso del tiempo y que se mantiene firme a pesar de todos los embates que ha sufrido. Y para mí la principal crítica es que no proveen estas corrientes críticas, sean desde la filosofía política como desde estos movimientos culturales como el transhumanismo, critican pero no ofrecen un sistema moral, un sistema de principios superior a
hasta ahora ha ofrecido el cristianismo. Yo me voy a plantear, sin el ánimo de debatirlo ahora, porque lo podríamos discutir después, yo voy a adherir parcialmente a la idea de la mentira noble. Vamos a ponerlo así, ¿ok? Voy a adherir parcialmente a la idea de la mentira noble. Pero no dejo de compartir contigo las preocupaciones y las críticas, y creo que estamos muy alineados en lo esencial, que creo que es lo más importante. Y yo también, a pesar de mi agnosticismo, reconozco abiertamente la fundamental presencia de esta dimensión trascendental del ser humano. Es constitutiva del ser humano, creer. Siempre está ahí, ¿no? Lo que hay que hacer es estar en camino y seguir caminando hacia arriba. Así es. Así que bueno, Dante, palabra de cierre para que quieras darle a la gente que te va a ver, que nos va a ver, ¿no? En primer lugar, yo voy a darte unas pequeñas palabras. Ha sido un placer realmente conversar contigo. Eres un joven muy articulado, muy inteligente, con mucha convicción, y eso creo que es raro encontrarlo hoy, ¿no? Que no sigue modas, más raro aún, que has hecho tu tarea y tienes una fe que realmente es envidiable y que sirves de ejemplo para muchos jóvenes, y yo eso lo celebro realmente. Espero que muchos más jóvenes sigan tu ejemplo y que vean que es necesario seguir modas para ser cool. Tú eres cool, entre comillas, ¿no? En muchos aspectos, y te felicito por eso, y ha sido muy interesante tenerte. Así que, no sé, algunas palabras que quieras dedicarle a la gente, no sé, para cerrar. Muchísimas gracias, Miklos. He estado muy contento de este diálogo. Pues bien, lo que yo le diría a la gente es que busquen el paquete completo. La fe cristiana, bien comprendida, bien estudiada, bien vivida, bien asumida en la mente y el corazón, es el paquete completo. ¿Por qué hay tanta gente que en busca de sentido termina afiliándose a ideologías marxistas o al liberalismo, con todas las dificultades que hemos visto, o buscan el ideal transhumanista o cosas por el estilo? San Agustín decía que si las herejías son fuertes y persisten, es porque tienen alguna parte de verdad. Es la parte de verdad que hace que sea difícil de matar, las herejías de todo. Por ejemplo, el liberalismo tiene una valoración sobre la libertad humana. Nos dice que el Estado no debe controlar toda la vida social, que debemos tener determinada libertad de transacción y de culto y poder hacer empresas. Entonces uno encuentra muchos elementos positivos en el liberalismo, y después ve que cuestiona el marxismo y que es enemigo del marxismo, y como el marxismo es algo malo, entonces el liberalismo debe ser bueno porque recoge estos elementos. Pero hay muchos elementos esenciales de la definición misma de lo que es liberalismo que no son compatibles con una fe cristiana. Similarmente con el marxismo. ¿Por qué hace unas décadas, por ejemplo, tantos jóvenes, a veces nuestros padres o abuelos, se embarcaban en el marxismo? Porque partía de una noción, o se vendía con una noción de justicia social, de que hay inequidades, de que hay explotación, de que hay miseria, de que tenemos que cambiar esto, de que este sistema necesita un cambio estructural, etcétera. Y varias de esas ideas tomadas en general, pues no necesariamente son erradas, pero cuando ya vemos en específico cómo es lo que proponen, cuál es su concepto de hombre, qué tipo de cambio es el que proponen, cuál es su diagnóstico específico sobre los males sociales, vemos que hay mucho de error, pero a veces uno termina dejándose llevar por la superficie. Y similarmente con el transhumanismo. En consecuencia, lo que yo diría es, uno en estas ideologías políticas puede encontrar algunas verdades o bienes parciales, pero tales verdades o bienes parciales estarán asimismo contaminados, y esa contaminación puede terminar afectándonos gravemente. Si yo puedo beber de agua, prefiero beber de agua limpia. Si hay agua que está un tanto contaminada, aunque no sea absolutamente contaminación, no bebería de esa agua. Y la fe cristiana es ese paquete completo que da agua limpia para ver la realidad social, nuestra realidad interna, nuestra realidad externa, nuestro fin trascendente y todo ello. Y este no es un salto de fe irracional, sino lo que uno tiene que hacer es seguir recorriendo el mismo camino de la razón y con el corazón abierto. Y si uno recorre ese camino, llegará a la fe. Dios dispondrá eso. Muy bien, Dante, muchísimas gracias. Un placer haber estado contigo. Espero que les haya gustado la conversación. Yo la he encontrado particularmente interesante y muy entretenida. Así que nada, ya nos encontraremos en Lima, Dante, si es que voy para allá en algún momento.
No sé si tomas cerveza, pero si tomas, nos tomaremos unas frías. Y si no, bueno, te tomarás un té y yo me tomo mi chela. Así que un fuerte abrazo. Perfecto. Un fuerte abrazo y gracias a todos por su audiencia.